Con la propuesta de paz de Donald Trump para Gaza, la idea de un gobierno transitorio ha resonado en las últimas semanas. Pero, ¿qué es exactamente un gobierno de transición? ¿Qué tipos de estos gobiernos existen y qué desafíos enfrenta Gaza para tener una transición hacia la paz? Quédate y en 5 minutos lo analizamos. Un gobierno de transición es una autoridad temporal. Estos gobiernos surgen generalmente en países o territorios tras un conflicto armado, un colapso institucional o tras una dictadura. Y, a priori, se mantienen hasta que este nuevo estado o territorio realice elecciones y establezca su constitución. Aunque esto no siempre es así, y se dan casos en los que los gobiernos de transición se instauran y se convierten en nuevas dictaduras o que causan tanto caos que son caldo de cultivo para conflictos posteriores. Hay varias formas de gobiernos de transición. Entre estos está el gobierno nacional interno. Normalmente son actores locales que forman una coalición de antiguos adversarios. Un ejemplo es la transición que lideraron Nelson Mandela y Frederick de Klerk en Sudáfrica al final del apartheid y en la que establecieron una nueva constitución. Estos gobiernos suelen tener como pros una mayor legitimidad entre la población y representatividad política, pero con frecuencia viven dificultades para llegar a acuerdos. Otro tipo de gobiernos de transición son los administrados por una autoridad internacional transitoria, que puede ser la misma ONU u otro organismo internacional. Este tipo de transición es la que vivió Timor Oriental luego de un largo conflicto armado por la ocupación de Indonesia de su territorio. En 1999, la ONU asumió el control del territorio durante 3 años para luego traspasar el poder a líderes locales. Aunque el proceso condujo a la independencia del país y fue considerado un éxito en muchos sentidos, también tuvo profundas críticas. Muchos timorenses se sentían bajo una nueva ocupación internacional, ya que sus líderes políticos no tenían poder de decisión. También hubo mucha burocracia y la formación de las instituciones y los funcionarios fue muy débil, lo que llevó a que pocos años después hubiera una nueva crisis militar interna. En Kosovo, tras la guerra entre las fuerzas serbias y la guerrilla kosovar y una campaña de bombardeos de la OTAN, también inició una autoridad internacional transitoria liderada por la ONU en 1999. Este gobierno internacional controló al país y con el tiempo transfirió el poder a las autoridades kosovares hasta la declaración de la independencia de Kosovo en 2008. La transición de Kosovo, a pesar de que sirvió para la reconstrucción del país y la independencia, también tuvo críticas. La población kosovar percibía al gobierno como una administración extranjera impuesta. Otra modalidad de transición es el gobierno híbrido, dirigido por representantes locales, aunque con supervisión internacional. Un proceso como este es el que vivió Bosnia-Herzegovina en los años 90. Otras transiciones se dan con un consejo o una junta, normalmente militar o civil-militar. Los países con juntas militares con frecuencia enfrentan el riesgo de autoritarismo y de permanencia en el poder. Países de África como Burkina Faso están viviendo procesos de este tipo actualmente. Finalmente está la intervención externa. Son gobiernos impuestos por una fuerza ocupante o por una coalición internacional luego de un conflicto, como ocurrió tras la guerra de Irak con la intervención liderada por Estados Unidos y Reino Unido. Esta intervención ha sido una de las más criticadas de la historia reciente. Entre las críticas están violaciones a los derechos humanos y la falta de transparencia. Con la propuesta de Donald Trump de paz para Gaza han sonado ideas como que en la franja se instaure un gobierno de transición de tecnócratas palestinos supervisado internacionalmente, o sea, un gobierno de transición híbrido, aunque también se han puesto como ejemplo los procesos de Kosovo y Timor Oriental. Hasta el momento es muy incierto lo que vaya a suceder en la Franja de Gaza y si realmente la guerra esté cerca de terminar. Y hay varios desafíos importantes para un eventual gobierno de transición en el enclave. El más importante es si cesarán por completo los ataques de Israel y los combates con Hamás y si este último dejará las armas. En caso de que todo esto suceda, tampoco se ha dicho nada sobre si se consultará a la población palestina sobre qué camino quiere seguir si finalmente hay posguerra. Estados Unidos presiona por un gobierno
gobierno híbrido que se da finalmente a la autoridad palestina, con la renuncia de Hamás a gobernar en Gaza. Pero Israel se ha negado a esta posibilidad y Hamás se muestra reticente a dejar el poder. Tampoco está claro cómo se producirá la retirada del ejército de Israel de la franja, lo que finalmente se traduce en un problema de soberanía. En procesos de transición como el de Kosovo y Timor Oriental, la delimitación territorial ha sido clave, pero en el caso de Gaza es un tema complejo por la reticencia de Israel de devolver el territorio que ocupa. ¿Qué opinas? ¿Finalmente llegará la vía de un gobierno de transición para el enclave? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales mientras te esperamos con más episodios de En 5 Minutos.